Buenos días, bienvenidos a la quinta sesión del curso Bases para Invertir en Acciones. Vamos a hablar hoy sobre las herramientas para la toma de decisiones. Hablaremos algo de análisis fundamental, análisis técnico y recordemos que no solo es conocimiento, también deben aprender a manejar las emociones. Por eso es importante tener en cuenta la psicología del inversionista. Este es nuestro programa para la sesión de hoy. Vamos a hablar de análisis fundamental y análisis técnico. ¿Cuándo usarlos? Es importante tener una diferencia entre las dos herramientas. Algunos prefieren análisis fundamental, algunos análisis técnico. Vamos a acabar con ese mito que uno es mejor que otro. Ambos son necesarios. Y la bolsa no es solo conocimiento porque es necesario manejar las emociones. Ustedes van a arriesgar capital y van a sentir mucha ansiedad. Ansiedad es el miedo a la pérdida y por lo tanto deberán aprender a controlar esta emoción, entre otras como la euforia. Vamos entonces con el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿cuándo usarlos? Recordemos que el análisis fundamental tiene en cuenta el valor intrínseco de la compañía, cuánto vale esa inversión, cuánto es el valor presente de los flujos futuros para obtener determinada rentabilidad. Por eso para el largo plazo la herramienta más importante es el análisis fundamental. Vamos a tener en cuenta las proyecciones de desempeño de la compañía y el análisis fundamental es la herramienta principal para el largo plazo. O sea, si ustedes van a decir, bueno, voy a comprarme esta acción de aquí a 5, 10 o 15 años, tienen que tener muy en cuenta que su horizonte de inversión va ligado con proyecciones que están lejos de lo que serían las emociones de corto plazo del mercado. Así que siempre el análisis fundamental y una de las recomendaciones más importantes al momento de comprar acciones de largo plazo es siempre adquieran compañías que ustedes consideran que van a vender más, van a tener mayores utilidades en el largo plazo. Si no hay una perspectiva de crecimiento en ingresos y utilidades, simplemente es una compra especulativa que conlleva mucho riesgo. Para que ustedes tengan una correcta inversión de largo plazo, deben entender muy bien el negocio. Warren Buffett nos decía que él no invierte en compañías que no saben cómo funciona ese negocio. Por lo tanto, lo primero que deberían hacer antes de adquirir una acción es leerse el informe del último año de la compañía para entender cómo es el negocio, cómo funciona, las perspectivas. Hay que entender muy bien en dónde están colocando su capital. Y el largo plazo se basa en la valoración de activos. Recuerden, las proyecciones traídas a valor presente. Así que el análisis fundamental es la herramienta número uno para inversiones de largo plazo, donde aquellos que tienen ese perfil pues no se preocupan mucho por los movimientos de corto plazo, sino que tienen muy claro cuál será el futuro de la compañía y tienen la paciencia para esperar a que este futuro se dé. De no darse ese futuro, pues claramente la inversión podría tener un retorno negativo. Y para el corto plazo, la herramienta más útil es el análisis técnico, el cual comprende el estudio de la acción o comportamiento del mercado, de los precios de mercado, mediante el uso de gráficas históricas. Básicamente vamos a tomar el precio histórico del activo, el precio, los volúmenes, como de pronto hemos visto en algunos ejemplos en sesiones previas. Recordemos el graficador de la plataforma de Core Valley Trading. Aquí tenemos entonces, vamos a mirar la gráfica de ISA, el comportamiento de precios históricos, de volúmenes. Importante, los volúmenes son un histograma y de cantidad de acciones negociadas. Este volumen no es tan efectivo, sino que está en cantidad de acciones negociadas y pues básicamente el análisis técnico se fundamenta en los comportamientos de precio histórico y en lo que estaría pasando más adelante. En estos gráficos, digamos que la idea es predecir movimientos futuros identificando la tendencia y evaluando la psicología del mercado. El análisis técnico es de corto plazo porque en el corto plazo el mercado es más irracional, es más de emociones, más de noticias, información y él nos permite encontrar eso, la tendencia, donde la tendencia no es más que la dirección del mercado. La tendencia alcista, bajista y lateral lo aprenderemos cuando veamos las bases de análisis técnico y tenemos que recordar a Benjamin Graham que nos resume estas dos diapositivas en Mr. Market. Es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el corto plazo, perdón, esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. El largo plazo es de los fundamentales, de los estados financieros, de las ventas, las utilidades, los ingresos de la compañía. El corto plazo es de las emociones, así que es el terreno del análisis técnico. Pero podemos combinar ambas herramientas y vamos a encontrar el mediano plazo. En el mediano plazo, puede ser un horizonte, no hay una regla estadística para mediano plazo, pero puede ser un horizonte de un mes a 6 meses en promedio, pues debe combinar ambas herramientas. El análisis fundamental le determina qué comprar o qué vender, ¿cierto? Si la empresa es buena, me voy en largo, si la empresa es mala, me voy en corto. Y el técnico nos analizaría el cuándo
comprarlo o cuándo vender. Nos da ese detalle de cuándo entrar en las posiciones, lo entenderán cuando veamos más sobre análisis técnico, pero el análisis fundamental nos dice qué y el técnico cuándo e incluso hasta dónde comprarlo. Nos podría decir hasta dónde podría subir o hasta dónde podría bajar. Así que el análisis técnico es fundamental para determinar ese punto de entrada para comprar y vender. Ahí tenemos que recordar a Etsy y Cota que nos dicen no coger un cuchillo cayendo. Y puedo irme aquí al graficador de Correvally Trading y buscar la acción de Ecopetrol. Este es el cuchillo cayendo. El análisis técnico nos diría que la tendencia sigue siendo bajista y nos permitiría establecer algunos niveles técnicos como el 10.020 como un punto de entrada para un rebote técnico o el 1050, 1060 para un punto de cambio de tendencia. Así que es importante mezclar ambas herramientas. Análisis técnico cuando análisis fundamental que comprar. Es importante tener en cuenta esas dos herramientas. Y la bolsa no es solo conocimiento, así que tenemos que manejar las emociones. Así que por sí solas no sirven de nada estas dos herramientas, técnico y fundamental, si no aprendemos a manejar las emociones. Y sobre todo lo que es la ansiedad, la euforia del ganar. El miedo a la pérdida puede hacer que perdamos algunas oportunidades y la euforia, cuando hablemos de psicología del mercado, la euforia hace que tomemos riesgos o tomemos posiciones o compremos y vendamos acciones sin medir los riesgos. No hacemos el estudio completo simplemente porque estamos ganando mucha plata y tengo mucho para arriesgar. Y de hecho el miedo a la pérdida puede evitar que ustedes compren las empresas correctas y que se venda un activo con potencial de valorización. ¿Y por qué se da este miedo? Ustedes tienen miedo de, o perdón, no necesariamente ustedes, los inversionistas pueden llegar a tener miedo ante noticias de corto plazo, ¿cierto? Hoy en día nos asustan, no, el precio del petróleo, una crisis global, China, y pese a todo esto, digamos que algunas caídas de acciones pueden ser oportunidades de compra en empresas que no importa la situación, pueden estar teniendo crecimiento interesante porque su producto es atractivo, porque su negocio no es cíclico, así que no importa toda la información, hay que desarrollar esa confianza en sí mismos, esa confianza en los estudios para tener paciencia y aprovechar incluso estos pánicos del mercado para comprar acciones con potencial de largo plazo. Así que será clave el manejo de las emociones al momento de invertir. Vamos ahora con principios de análisis fundamental. Vamos a iniciar con la herramienta de largo plazo, la número 1 en inversiones de largo plazo. En la siguiente presentación vamos a conocer análisis técnico. Por ahora vamos a conocer qué es y en qué se basa el análisis fundamental. Hablaremos de qué es el valor fundamental de una acción, el modelo de selección de activos. En este caso vamos con top-down investment, también tenemos bottom-up, algo de bases de análisis macroeconómico, la teoría de rotación de sectores de Standard & Poor's, que la vimos en todo lo que fue el ciclo económico, y la herramienta para selección de empresas, análisis cualitativo, financiero y valoración de empresas son los temas claves en análisis fundamental. No desarrollaremos cada uno de estos temas, explicaremos qué son en un curso más adelante que haremos sobre análisis de inversión de largo plazo, pues tocaremos todo el tema de análisis fundamental con detalle. ¿Qué es y en qué se basa el análisis fundamental? Entonces, según Benjamin Graham, es el análisis del activo. Decía Security Analysis, básicamente él lo que hacía es desglosar toda la compañía, qué hace, cómo lo vende, qué opinan los proveedores, cómo funciona el negocio, para poder calcular su valor intrínseco. Y recuerden, ese valor no es más que el valor presente de los flujos futuros. Lo veíamos en presentaciones anteriores. Digamos que para poder proyectar un negocio, los flujos futuros, habrá que conocerlo. Y se basa en conocer el negocio, proyectarlo y por último valorarlo. Lo conocemos, al conocerlo podemos proyectar a futuro sus flujos y vamos a valorarlo. Algunos modelos por flujos descontados, como los que tienen en la página de Bursitia. Recuerden que en cursos gratis tienen varios cursos, entre ellos de valoración por múltiplos y tenemos de valoración por flujos descontados. En ese curso de valoración por flujos descontados, pues básicamente ven todo el proceso y cuáles son los modelos más usados para esta valoración. Y digamos que la idea es comprar barato y vender caro. Es importante que tengan en cuenta siempre comprar barato, vender caro, y para poder realizar ese correcto modelo de inversión, pues necesitamos saber cuánto podría valer una compañía para compararlo contra el precio de mercado y determinar si la acción está cara o está barata. Así que es importante tener en cuenta ese panorama. ¿Está caro o está barata la acción? Bueno, así que veamos un poco el valor fundamental de la acción. Conozcamos el valor nominal.
está determinado en las escrituras de la compañía. Es útil para determinar el porcentaje de participación del accionista en el capital social, así que en ciertos momentos van a encontrar, ¿no?, que el valor nominal de la acción. En términos de inversión no es muy útil, simplemente el valor nominal determina en cuánto se constituyó la compañía y el número de acciones en circulación para calcular qué porcentaje tienen ustedes de la inversión, pero no es útil para valoración. Compañías que a veces valen 7.000 pesos, su valor nominal son apenas 10 pesos porque fueron constituidas hace muchos años. Después viene el valor patrimonial. El valor patrimonial es el patrimonio contable dividido el número de acciones en circulación. Así que si vamos a colocar un ejemplo, nos vamos por ejemplo a Paint, un segundo, y decimos lo siguiente. Imaginamos que hay una compañía donde su valor nominal es de 10 pesos, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver, únicamente las escrituras, pero el patrimonio contable, el patrimonio tiene un valor de 150 millones de pesos. Resulta que hay en acciones en circulación, ¿cierto? Acciones en circulación, hay un total de 1.000.000 de acciones en circulación. O sea que el valor patrimonial de la compañía son 150 millones, pero el valor patrimonial por acción, ¿cierto? El patrimonio por acción equivale en este caso a 150 pesos. Cada accionista le corresponden 150 de ese valor patrimonial. No obstante, ese patrimonio contable dividido por el número de acciones en circulación no es un reflejo real de cuánto valdría la compañía. ¿Por qué no nos muestra cuánto vale la compañía? Porque básicamente ese patrimonio renta a futuro. En teoría, ese patrimonio que tengo negociando, que es activo menos pasivo, pues los activos producen ingresos y el patrimonio podría llegar a obtener una rentabilidad. Así que si está obteniendo una rentabilidad interesante, yo no la vendería por ese valor, porque esa rentabilidad, digamos que se reconoce un mayor valor presente de esos flujos futuros, de esa rentabilidad futura y debería cotizar por encima. Si el patrimonio está teniendo pérdidas, incluso podría cotizar por debajo de su valor patrimonial. Así que es importante, el valor patrimonial es una aproximación, pero no es cuánto vale la compañía en bolsa, porque la bolsa ya reconoce el valor presente de los flujos futuros. Ahí es donde entra el valor intrínseco o el valor fundamental de la compañía, que sí sería el valor real del negocio si se tuviera la posibilidad de proyectar su futuro con total certeza. Por eso el valor fundamental para cada analista, para cada firma es distinto. Los optimistas les da mayor, los pesimistas menor y vamos a ir comparando esas proyecciones con los resultados. Y el precio es el precio el que determina la oferta y la demanda. Y aquí está básicamente la interacción entre oferta y demanda. Por lo tanto, el precio, hay que el analista lo que hace es comparar su precio contra el valor intrínseco que calculó y determinar si la acción está cara o está barata. Y el valor de mercado o capitalización bursátil, entonces es una forma de expresar este precio o ese valor fundamental que es el precio de la acción multiplicado por la totalidad de acciones. ¿Cuánto vale la empresa en bolsa? Así que es importante. Con el análisis fundamental vamos a calcular ese valor intrínseco y lo vamos a comparar contra el valor de mercado o la cotización para saber si la acción está cara o está barata. Así que lo que suele pasar es que el valor intrínseco, que es esta línea roja, se aleja o a veces está cerca de lo que sería la cotización del mercado. Hay momentos donde la acción puede estar por encima de su valor intrínseco. En este momento los analistas dirían, oigan, la acción está sobrevalorada, está cara, mientras que cuando se encuentra por debajo de lo que en verdad valdría la compañía, podríamos considerar que la acción estaría baja. Así constantemente estamos teniendo oscilaciones alejándonos de ese valor intrínseco y esos son los movimientos que se van gestando en el mercado accionario. Hay que tener en cuenta cuando una acción estaría barata, cuando otra estaría cara. Para eso, vamos a realizar el modelo de selección de activos del Top-Down Investment. Hay varios modelos, pero tenemos el Top-Down y el Bottom-Up. En el caso del modelo de Top-Down Investment, ¿cómo escogemos acciones? Pues la idea es analizar cómo está la economía, el panorama macro, ¿se acuerdan el ciclo económico? Con base en ese ciclo económico buscamos qué sector podría ser el de mejor desempeño y por último, teniendo claro el sector, miraríamos las empresas, cuál es la empresa más sólida, con mayor potencial de crecimiento, con mejores cifras del sector. Así que decimos que es top-down porque vamos de lo macro a lo pequeño. Miramos la economía, buscamos el sector con un mejor posible desempeño y terminamos en la empresa con mejor perspectiva dentro de este sector. Este es un análisis top-down investment. Mientras que el bottom-up es al revés. La idea es mirar la empresa, esa empresa qué oportunidades tiene dentro del sector
y dentro de la economía para determinar si la empresa valdría la pena comprarla o por el contrario le daríamos una recomendación de venta o mantener. Así que el bottom up nos permite encontrar dentro de toda la coyuntura cuál sería ese sector y esa empresa que posiblemente tenga mejor desempeño, mientras que el bottom up partimos de la empresa para determinar cuál sería la recomendación que le damos a la misma. Vamos a dar una recomendación de venta, mantener o de vender. Y partimos entonces de la parte macroeconómica, donde las economías son cíclicas. ¿Se acuerdan? Vamos por la eficiencia marginal del capital. Ahí hablábamos del ciclo económico en presentación anterior. Hay momentos de crecimiento, desaceleración y dividíamos en las 4 partes según la teoría de rotación de sectores nuestro ciclo económico. Así que hay que estar muy atentos a las publicaciones de datos económicos para determinar en qué etapa del ciclo nos encontramos. Recuerden que los bancos centrales buscan moderar el ciclo económico. Decíamos que en el largo plazo el Banco Central quiere que la economía crezca más, ¿cierto? Pero si bien vamos a tener ciclos de desaceleración, la idea es evitar fuertes crisis, sino moderar el ciclo económico. Hay que tener en cuenta ese factor y hablábamos en clases anteriores de lo que era el modelo de rotación de sectores, donde hay que estar muy pendientes de inflación, tasa de interés y las demás noticias que nos permitirían saber en qué parte está la economía. Aquí es donde vemos el crecimiento potencial de una economía y cuando nos alejamos tenemos épocas de crecimiento muy fuertes o de desaceleración. La idea de los bancos centrales es mantenernos muy cerca de ese crecimiento potencial porque cuando la economía crece más allá de su potencial puede generar un gap o una brecha inflacionaria disparando la inflación y las tasas de interés, y cuando estamos creciendo muy por debajo del crecimiento potencial estaríamos hablando de un gap deflacionario. Básicamente la inflación desciende, hay que estimular la economía con recortes de tasas. Así constantemente estamos teniendo ese comportamiento del ciclo económico. Bueno, así que, ¿dónde van a encontrar los datos económicos? Hay muchos, eso lo hablaremos en un curso más detallado de análisis fundamental. Por ahora la presentación y tenemos dane.gov.co. El DANE tiene un calendario económico donde nos van a publicar todas las noticias relevantes. Por ejemplo, hoy, 18 de enero, ustedes podrán consultar a las 4 de la tarde la producción industrial y las ventas al por menor de Colombia. Así que tenemos el calendario económico dándonos noticias relevantes de información. También hay entidades especializadas como FEDesarrollo, la decisión de tasas del Banco de la República, por lo general el último viernes de cada mes. Y en Estados Unidos hay diferentes páginas, por ejemplo, bloomberg.com. Esta página nos permite tener un calendario económico. Cada semana estamos teniendo noticias que nos permiten evaluar cómo está la economía. Entonces tenemos noticias de manufactura, índices ISM, son base 50, la balanza comercial, la situación de empleo, productividad, ventas al por menor, confianza del consumidor, IPP, sentimiento del consumidor, también estaba decisión de tasas de la Fed. Tenemos manufactura, producción industrial, resultado de PIB, ventas de vivienda de segunda, ventas de viviendas nuevas, sentimiento del consumidor, que ya lo habíamos visto, precios de vivienda. Tenemos también ISM manufacturero y no manufacturero. Así que todos los meses los calendarios se suelen repetir y nos van publicando constantemente información. Con esa información vamos a evaluar cómo se encuentra el panorama económico de cada país. Así que hay diferentes fuentes gratuitas en Internet para conocer cómo está el desempeño de cada una de las economías donde están interesados en invertir. Recuerden que las economías son cíclicas y sobre todo los índices. Hablábamos que en la época de recuperación temprana teníamos unos mercados con ascenso, con inflación, tasa, confianza del consumidor mejorando y producción industrial también mejorando, que durante esa época los mercados subían con fuerza. Después venía la etapa de recuperación total, donde empezamos a tener presiones inflacionarias, incremento en tasas, la confianza del consumidor está en máximos, la producción industrial se aplana y tenemos un comportamiento lateral. Esto es la teoría de rotación de sectores de Standard & Poor's. En la tercera parte viene lo que es la recesión temprana, la desaceleración y una tendencia bajista del mercado accionario. Por lo general tenemos descenso en inflación, descenso en tasa de interés y caída en la confianza del inversionista. Y por último llegamos a la recesión total. Pero un tema que no habíamos hablado en la presentación anterior hacía referencia a qué tan rápido salimos de una crisis. Y el qué tan rápido salimos de una crisis depende de, en gran medida, no única variable,
del ahorro de los hogares y la capacidad de gasto del gobierno. Por lo general, cuando estamos en crisis, el desempleo es tan alto que bajar tasa de interés no tiene un efecto inmediato sobre la recuperación económica y la generación de empleo. Así que el gobierno tiene que empezar a gastar. Cuando los gobiernos tienen capacidad de gasto, las economías salen en forma de V. Decimos que salen rápidamente. ¿Por qué salen muy rápido? Porque el gobierno, al gastar, generar empleos, reactiva el consumo y empieza a tener dinámica de nuevo la demanda agregada. Así que gobiernos con capacidad de gastos terminan una crisis rápidamente. El mercado accionario venía cayendo y recupera con fuerza. Hay economías, por ejemplo, la recuperación de Estados Unidos se habló que era muy lenta y es cuando tenemos una recuperación en U. La recuperación en U es cuando los gobiernos tienen que hacer recortes de gasto mientras la economía se recupera. De pronto su gasto no es tan fuerte y tienen que hacer algunos recortes, pero en términos generales pudo o logró incentivar la economía. Hay un incentivo, pero en menor medida. Más difícil es cuando los gobiernos, por ejemplo, Grecia, ha tenido, digamos que se encuentra su índice todavía cerca de mínimos, no ha logrado recuperar porque después de la crisis tuvo que realizar ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Recortar gasto fiscal y aumentar impuestos. Entonces tenemos menos gasto del gobierno, menor consumo de los hogares con mayores impuestos y eso ha dificultado la recuperación, haciendo que dure años enteros y se mantiene en crisis por un periodo extendido. Esta es una recuperación en L. Y a veces vamos a escuchar la recuperación en W. La recuperación W se da cuando la razón de la crisis no se arregló, más o menos lo que sucedió en España, que los bancos no reconocían las pérdidas del valor de los inmuebles. Cuando se les obligó a reconocer esas pérdidas, tuvieron que hacer unas provisiones muy grandes, necesitaron capitalización y sumieron la economía en una segunda crisis. Así que por lo general tenemos un tipo W, son dos crisis, cuando no se arregla completamente la razón de la primera crisis. Así que es importante tener en cuenta qué tan endeudado está una economía cuando van a comprar en pánico, cuando van a comprar esa crisis con la expectativa de la recuperación. Según el gasto público, la recuperación puede ser más rápida que otros países. Y recordando también de la presentación anterior, tenemos la teoría de rotación de Standard Poor's. Recuerden que durante los movimientos de recuperación económica, lo primero, bueno, financieras deben colocarlo en esta casilla. Entonces, cuando tenemos en recuperación, inicia el sector financiero como el primero que tiene un mejor desempeño frente al Standard Poor's. No quiere decir que solo estos sectores suban, sino que posiblemente tengan mejor desempeño que otros. Así que empezamos por el sector financiero, hay que fortalecer los bancos para que el crédito vuelva a fluir a la economía. Una vez el crédito empieza a fluir, fluye en montos pequeños, tarjetas de crédito, créditos de consumo. Por eso las economías, las empresas de sectores cíclicos y tecnología son las siguientes en recuperar. Empezamos a vender más relojes, más computadores, bueno, no necesariamente más computadores, pero más tecnología. Después viene cuando la economía ya se recupera mucho más materiales básicos e industriales. ¿Y por qué estos dos sectores? Porque ya tenemos más empleo, créditos hipotecarios, crédito para vehículo, empezamos a tener un desarrollo de las empresas por expandirse, contratar, comprar más maquinaria, abrir nuevas bodegas. Eso hace que básicamente tengamos un impulso de estos sectores y cuando la economía ya está al tope, pues nos vamos con el sector energético. Los siguientes, staples, que es conocido como consumo no cíclico, salud y servicios públicos, son activos defensivos que sirven para invertir durante épocas de desaceleración. La demanda de alimentos, de salud y servicios públicos puede descender, pero no en mayor medida, así que suelen ser activos que se desempeñan mejor que los índices durante las épocas de desaceleración. Recuerden que tenemos 4 etapas: la etapa de la recesión temprana, la recesión, la recuperación temprana, recuperación total y recesión temprana, donde las variables más importantes que hablábamos era expectativa, confianza del consumidor, producción industrial, tasa de interés y no habíamos hablado de curva de rendimientos. Una recesión se reconoce porque estamos en mínimos de expectativa del consumidor, pero recuerden, esa señal de mejora en la confianza del consumidor nos va a dar una buena expectativa de recuperación a futuro. La producción industrial está en mínimos, al igual que la tasa de interés. En cuanto a recuperación temprana, estamos en aumento, en confianza del consumidor, creciendo la producción industrial, aunque las tasas de interés permanecen en mínimos. Recuerden que cuando nos suben la tasa de interés pasamos a recuperación total porque la economía está muy bien, la producción industrial se aplana y empezamos a tener un descenso desde máximos de la confianza del consumidor.
durante las épocas de recesión temprana tenemos fuerte caída de la confianza del consumidor, caída de la producción industrial y recorte de tasas para hacerle frente a la desaceleración. No tocaremos en este curso por ahora la curva de rendimientos. Así que es importante tener en cuenta todo el panorama macroeconómico porque con base en esos datos económicos sabremos en qué parte del ciclo se encuentra la economía y cómo respondería esta con mejores sectores para invertir. Así que es importante analizar el ciclo económico. Después nos vamos para las herramientas de selección de empresas. Vamos macro, sector, ¿cierto? Si nos vamos a nuestra presentación anterior, vamos a encontrar que según la etapa del ciclo vamos a escoger algunos sectores para invertir. Puede llegar a ser bastante útil esta herramienta. Y dentro del sector tenemos que encontrar una empresa. ¿Qué empresa sería atractiva para invertir? Así que, por lo general, las mejores empresas para invertir son aquellas con posición financiera sólida que le permita aprovechar la coyuntura económica. Esto significa un endeudamiento bajo o moderado. El nivel de deuda bajo o moderado le permite tomar deuda para crecer más e incluso aprovechar mucho mejor la coyuntura de crecimiento. Una compañía muy endeudada, pues la coyuntura de crecimiento le permitiría disminuir su endeudamiento, pero no necesariamente crecer de la misma manera, aunque su acción también podría mejorar. Recuerden, uno invierte con base en el futuro y no con el presente, así que hay que buscar compañías con perspectivas de crecimiento y por último, una valoración atractiva. Comprar barato, vender caro. Hay empresas muy buenas con buena perspectiva de crecimiento, pero su acción ha subido tanto que ya no vale la pena comprar. El retorno que ofrecería esa inversión sería muy bajo. Para poder cumplir o mirar cómo la compañía tiene o cumple con estas tres condiciones, hay que hacer uso del análisis financiero los modelos de valoración de empresas. Con base en ellos el análisis financiero nos ayuda a encontrar la posición financiera sólida y las perspectivas de crecimiento, mientras que la valoración nos permite saber si la acción está cara o está barata. Así que es importante tener en cuenta esos dos factores. También vamos a tener en cuenta el análisis financiero. Vamos a detallar un poco este tema y tenemos dos puntos claves en análisis financiero: el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El cualitativo no tiene que ver con números en su mayoría, mientras que el cuantitativo sí. El cualitativo básicamente es analizar la compañía, su producto, sus directivos, su estrategia, el mercado en el que funciona, la futura demanda. Es básicamente entender el producto sin mayores números, simplemente decir, bueno, esta compañía vende tabletas, la tableta es un producto atractivo, sí o no, se va a vender a futuro, estás mejor que la competencia, ¿cierto? Es un tema un poco más subjetivo que el análisis cuantitativo. Algunas herramientas de análisis cualitativo son las etapas del negocio o de los ciclos de la industria, las 5 fuerzas de Porter, las influencias externas también de Porter, hacer análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, y tener en cuenta temas de estrategias empresariales. Esos temas no los detallaremos en su totalidad, pero los miraremos en cursos siguientes. Por ahora recuerden que las compañías en temas de su entorno externo tienen influencia demográfica, influencia macroeconómica, influencia gubernamental, tecnológica y social. ¿Qué significa esto? Que un negocio por sí solo no vale la pena analizarlo. Hay que tener en cuenta cómo lo afecta la economía. ¿Se acuerdan? Que teníamos productos cíclicos y productos defensivos o no cíclicos, la influencia demográfica, que está pasando con la población, a cuánta gente le puede llegar, cuál es su mercado objetivo. Es muy distinto crear una compañía local, una tienda de barrio, a una aplicación de internet que puede descargarse a nivel mundial. También tendremos en cuenta temas como la influencia social, cuáles son los gustos de las personas. Por ejemplo, hoy en día tenemos una conciencia más ambiental con todo lo que está pasando con el cambio climático. Entonces los productos orgánicos, las energías renovables empiezan a tener más fuerza que la misma inversión en energías en combustibles fósiles. También tenemos la influencia tecnológica, la presencia de Internet cambia los negocios. Podemos ver cómo Blockbuster sale del mercado, ya nadie alquila películas, las personas las ven ahora por Internet, el famoso streaming, Netflix creciendo de forma significativa, así que la tecnología puede cambiar a favor o en contra un negocio. Y por último, la influencia del gobierno, una norma, una regulación puede hacer que un producto prospere o no. Entonces damos subsidios a los vehículos eléctricos, pueden haber mayores impuestos para vehículos de consumo alto,
de combustible fósil, mayor contaminación, mayor impuesto, así que hay que tener en cuenta cómo funcionan los negocios. Eso es análisis cualitativo. Ya más adelante en otros cursos miraremos cómo funciona cada una de esas herramientas, mientras que el análisis cuantitativo ya es el análisis de los estados financieros, son cifras, dejamos la parte subjetiva y nos vamos a indicadores objetivos. Estos permiten evaluar el estado financiero actual de la compañía, identificar riesgos y oportunidades con base en la coyuntura actual, cómo está su endeudamiento, qué tal son sus márgenes, y permite calificar si la empresa es buena, en crecimiento o es en riesgosa. Vamos ahora con alguna información relevante en los estados financieros. Resulta que tenemos varios estados financieros, nos vamos a concentrar en algunos que son los más populares y que nos dan la mayor cantidad de información. Entre ellos está el balance general, el cual permite evaluar la posición financiera, el nivel de endeudamiento, la liquidez y solvencia de una compañía, temas claves para evaluar el desempeño de corto plazo y las proyecciones de crecimiento de largo. En el estado de resultados vamos a mirar el desempeño de la compañía, está vendiendo más, ganando más, las utilidades están creciendo, están cayendo. El análisis horizontal y vertical es una herramienta clave junto con el análisis de márgenes de rentabilidad. También hay algunas combinaciones entre balance general y flujo de caja con indicadores de eficiencia y de rentabilidad. Obviamente no los miraremos en este curso, pero sí más adelante, pero hay que evaluar el desempeño de la compañía. En el flujo de caja miramos la calidad de las utilidades y el potencial de crecimiento. No hay nada mejor para un inversionista que una compañía que genere caja. Si yo fabrico muebles, vendo muebles y al final de esa operación me queda efectivo, pues ¿qué pasa? Ya pagué mis nóminas, ya pagué todas las demás obligaciones, me queda un remanente con el cual puedo expandir mi negocio o pagarle dividendo a los accionistas. Así que es importante tener en cuenta la generación de caja de las compañías. Y el Management Discussion and Analysis pues, nos da señales sobre el futuro de la compañía y temas no recurrentes. Este es el informe de discusión y análisis de los directivos. Un informe donde nos muestran cómo les fue, cuáles fueron los retos y qué perspectivas hay a futuro de la compañía. Entonces, importante tener en cuenta esos factores. Vamos ahora con valoración de empresas. Hasta el momento hemos hecho análisis financiero para entender el negocio cualitativo y entender las cifras cualitativo y deberíamos ir hacia la valoración. Recordemos que terminamos con si la acción está cara o está barata. La idea de la valoración es determinar nuestro valor intrínseco, cuánto valdría nuestra compañía bajo nuestras proyecciones. Eso es importante, no tenemos la verdad revelada, pero con base en lo que esperamos que suceda con la compañía. Para este valor intrínseco se descuentan los flujos con una tasa de retorno asociada al rendimiento esperado del inversionista. Lo hemos visto en presentaciones anteriores, lo más importante es el valor presente de los flujos futuros. Con base en ese valor presente podemos determinar si la acción está cara o está barata. Recuerden matemática financiera, y si no, los invito a conocer algo sobre matemática financiera. Si mi compañía me produce todos los meses 10 millones, 10 millones, y yo creo que al final de X años la puedo vender en 110 millones, si yo invierto 100, recibiré una tasa de retorno del 10% anual. Como estos flujos van cambiando con el tiempo, si los flujos se incrementan, el precio también se incrementaría. Las condiciones de riesgo del mercado también pueden alterar la tasa de retorno. Una tasa de retorno mayor implica un menor valor presente de los flujos, una tasa de retorno menor aumenta el valor presente de los flujos. Así que las condiciones de las proyecciones y las condiciones de tasa de interés del mercado nos permitiría calcular cuál sería ese retorno para el inversionista. Y recuerden, la tasa de rendimiento debe guardar relación con el riesgo de inversión. Ya habíamos visto en presentaciones anteriores que una inversión más riesgosa puede tener un retorno, debería tener un retorno más alto que una inversión más segura. Y se compara el resultado de valoración con el precio del mercado para saber si la acción está cara o está barata. Así que si mi valoración fue de 100 y en el mercado está a 80, uno diría, bueno, 80 equivale a un retorno más bajo que yo no quiero obtener. Para mí estaría cara esa acción. O, perdón, corrijo, si la acción está a 80, acá debo corregir, me equivoqué. Si la acción está a 80 y yo estaría dispuesto a pagar 100 porque me va a dar un retorno de 10%, al estar en 80, al yo pagar una tasa, un precio menor, mi rentabilidad estaría subiendo. Así que para mí esta acción estaría barata.
Recuerden, mi valoración fue 100, el precio del mercado es de 80, me estaría pagando un retorno aún mayor, para mí estaría barata. Comprarla a 100 no me incomoda. Si la acción se encuentra el precio de la acción en el mercado, se encuentra a 100, igual que mi valoración, pues significa que estaría obteniendo un retorno del 10%. No obstante, si la acción está cotizando a 120 en el mercado, esto implica que el retorno que ofrece esta inversión pueda ser menor. Estas matemáticas no son precisas, simplemente es un ejemplo, puede ser menor. Por lo tanto, al ser menor, yo digo, no, yo quiero obtener por lo menos 10% de rentabilidad, para mí estaría cara. Entonces, a medida que el precio de la acción está por encima, el retorno disminuye. Si la acción está cotizando por debajo del valor intrínseco, para mí el retorno se incrementa y estaría atractivo. Así que gracias a los modelos de valoración establecemos si la acción está cara o barata, valdría la pena comprarla para obtener determinado retorno según nuestras proyecciones. Todas estas matemáticas fueron de ejemplo, sus cifras no coinciden con la realidad, pero es la lógica detrás de. A medida que pagamos más, disminuimos la rentabilidad esperada. Bueno, así que para poder ustedes valorar, deben tener en cuenta diferentes modelos. Hay una valoración por partes, que es sumar cuánto vale cada una de las inversiones. Este modelo es útil para holdings. Las compañías holding son aquellas compañías que tienen inversiones. Su negocio es invertir en otras compañías. Tenemos también valoración relativa, que es valoración por múltiplos, útil para empresas maduras y determina el retorno implícito del mercado. Recuerden que en nuestros cursos de Bursitia tenemos valoración por múltiplos, un curso gratuito de valoración por múltiplos, y también tenemos los flujos descontados. Valoramos por dividendos futuros, por flujo de caja libre y del patrimonio o por ingresos residuales. También en Bursitia encuentran el curso de valoración por flujos descontados. Así que importante valorar una compañía para determinar cuál es su valor intrínseco y determinar si la acción está cara o está barata. Así que resumiendo, recuerden el top-down investment. Ustedes miran cómo está la parte macro, cómo está la economía para determinar según la coyuntura cuál sería el mejor sector para invertir. Con base en ese sector buscamos cuál sería la mejor empresa, y para saber cuál sería la mejor empresa hay que buscar una empresa buena, bonita y barata. Para saber si la empresa es buena, usamos el análisis financiero, ¿cierto? Tanto el cualitativo como el cuantitativo. Para determinar la coyuntura de la compañía, debemos realizar también las proyecciones, y teniendo las proyecciones podemos realizar un modelo de valoración para establecer si la compañía está cara o está barata. Así sería una forma interesante de escoger activos para invertir. Top-down investment es el modelo de análisis fundamental. Recuerden, todo esto que hemos visto es para tomar decisiones de inversión de largo plazo. Bueno, vamos ahora con las preguntas. Si yo hago trading intradía, ¿debo solo manejar análisis técnico? Es mucho más importante el análisis técnico que el fundamental. En este caso, para los de intradía, el fundamental a veces lo llaman la noticia. No, que a las 8:30 sale tal noticia, a las 10 tal otra. Esa noticia nos va a generar cambios en la dirección, pero digamos que esos cambios van a ser analizados con base en el análisis técnico. Sí, entonces el intradía le daba mayor peso al análisis técnico, sin dejar de lado cuando se publican noticias. Desde Valledupar, ¿es mejor invertir a largo plazo o a corto plazo? ¿Dónde están los mejores ingresos? Bueno, cada uno tiene sus beneficios, pero la estadística ha demostrado que el inversionista a largo plazo suele obtener retornos más altos en el largo plazo. La razón: cuando un inversionista compra una acción a 2 y pasaron años y la acción ya va en 10, ha ganado 5 veces lo invertido. Si pasó a 20, resulta que ha ganado 10 veces lo invertido, y el que compró en 5 apenas ha ganado un 100%, perdón, un 100%. Mientras que el que compró a 2 ya está obteniendo una rentabilidad significativamente superior. Si pasamos a 40, de nuevo se ganó el 100% el que compró en 20, pero el de 2 ya tiene 20 veces lo invertido. Así que el largo plazo puede llegar a ser más rentable, aunque no desmerita en el corto plazo. El corto plazo, ya hablaremos un poco más en técnicos, si se logra manejar de forma correcta, los retornos también pueden ser interesantes. ¿La agenda legislativa del gobierno puede afectar el valor de las acciones? Sí, sobre todo por el tema tributario este año, en 2016. Si
empezamos a ver, imagínense que ustedes son inversionistas y colocan impuestos a los dividendos. Los impuestos al dividendo disminuirán la rentabilidad por el dividendo y eso, ¿cómo se reconoce? Con un menor precio de las acciones. Si aumentan impuestos al consumo, pues podríamos ver afectada la demanda de algunos bienes y las compañías de eso que venden esos bienes podrían tener una caída. Así que el tema tributario puede ser importante, una norma puede hacer que un negocio surja o incluso un negocio desaparezca. Así que es importante tener en cuenta los factores del gobierno que están haciendo y cuál sería el camino y cómo afecta a las compañías. ¿Existe algún programa que haga todo esto y le entregue uno las cifras que necesita? En el mercado local hasta ahora están apareciendo. Igual la idea de los analistas económicos es que les presenten a ustedes todas las cifras, su análisis, la valoración, así que para eso están los analistas de las firmas comisionistas, pero hoy en día Yahoo Finance, Google Finance, páginas como MarketWatch, ya les voy a mostrar algunas, organizan cifras, nos calculan múltiplos, no hacen la valoración completa y todo el análisis, pero sí nos ayudan a filtrar la información. Son las firmas comisionistas las que hacen ese tipo de trabajo. De hecho, si ustedes aprenden todo esto, pueden trabajar en las firmas comisionistas. Si nos vamos, por ejemplo, con marketwatch.com y ustedes buscan y quieren una compañía, lastimosamente por ahora solo está para empresas internacionales y dicen, no, ¿cómo estará Tesla? Entonces buscamos TSLA por su mnemotécnico. Vamos a Tesla. Y acá nos muestran, listo, Tesla, bueno, es festivo en Estados Unidos. Acá tenemos algo de capitalización del mercado de bursátil, el RPG que tiene que ver con múltiplos. Vamos a ver financieros, entonces aquí nos muestra la historia de la compañía en términos de estado de resultados, balance, flujo de caja, que todo eso aprenderemos en el curso de inversión de largo plazo de análisis fundamental. Por ahora simplemente es una presentación de lo que vamos a ver. Este es el curso de bases para invertir, por eso son únicamente la introducción a análisis fundamental. Entonces, sí van a encontrar algunas páginas de internet que les den toda esta información y la organicen. Bueno, no sé si hayan más preguntas. Por ahora entonces, nos vemos mañana de nuevo a las 11 y vamos a hablar un poco de análisis técnico. Muy buen día para todos.